さん、こんばんは。シャーマニク超感覚ヒーラーの小栗彩子です。Hi everyone. Hi. Good evening. Here I am presenting my friend from Kelo, the Javier. And then we are going to have a little chat about, little talk about the equinox. それでは、今日は秋分についてのね、お話を聞いていきたいと思います。Entonces, muchísimas gracias, Javier, por venir acá. Y hoy vamos a enfocar más bien sobre equinoccio. Eso es lo que yo estoy pensando. ¿Está correcto? Exactamente. Buenos días, Panay. Una vez más, estoy muy agradecido, muy contento a la vez por compartir, ¿no? Nuestros vivires, nuestras experiencias, todo lo demás, no solamente con usted, sino con todas las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿no? Muchísimas gracias. So thank you so much for this great opportunity that I can share my great wisdom from Kelo, my experience, and then all the wisdoms. で、皆さんにこの自分たちの、英知ですよね。いろいろ知っていること、体験を皆さんとこうして、シェアできることをとても嬉しく思っております。Adelante. Gracias, Panay. Mira, en Queros nosotros, hasta que la tecnología un poco llegó, no conocíamos lo que es el equinoccio. Los Queros no conocíamos, ajá, no sabíamos eso, ¿no? Claro que vivíamos dentro de ello, pero no conocíamos, o sea, no teníamos conocimiento, no sabíamos que existía el equinoccio, ¿no? Pero hoy en día, con la tecnología, con todo ello, ya más o menos sabemos, ¿no? O un promedio, el que empieza, ¿no? El 20 o el 23 de marzo, y este mes que viene también a ser el 20 al 23 de septiembre, ¿no? Entonces, el inicio de primavera y ¿cómo se llama? Y el otoño, ¿no? Entonces, ¿no? Y hoy en día recién nosotros los Queros supimos, ¿no? Que existía lo que es el equinoccio. Claro que inocentemente nuestra originalidad, claro que vivíamos siempre con ello durante todo el tiempo. Entonces, hoy en día, gracias a la tecnología, ya sabemos eso, ¿no? Okay, so now he is saying that at Skero, actually, they didn't know the equinox until today, until now, recently, thanks to the technology. But of course, they have been living among the equinox and the solstice, but they were not maybe aware about celebrating, I think, the equinox. ハビエルさんによると、ケロでは、その秋分っていうもの、3月の20日から23日ぐらいと9月の20日から23日ぐらいをお祝いするとか、ここをマークするっていうことを、そんなに知らなかったんだけれども、最近はテクノロジーのおかげでそれができるようになってるし、そういうふうに自分たちの文化の中ではずっともちろん中では生きてきたんだけれども、そこを今意識するようになったっていうことです。Que chistoso porque ustedes sí celebran el Inti Raymi. Inti Raymi es ya solsticio, ¿no? Solsticio. O sea que sí marcan solsticio de verano e invierno, pero... O sea Sí, que... sí, sí. Sí, sí. O sea, en realidad sí había la fiesta del sol, ¿no? Pero no sabíamos el término técnico, se puede decir, o el término científico, el equinoccio, el solsticio, no sabíamos, ¿no? Eso es la gran diferencia de nuestra cultura, Queros, ¿no? Claro, obviamente de repente en la ciudad misma, en Cusco, de repente ellos ya sabían, ¿no? Pero como nuestro Queros estaba bastante alejado, bastante aislado, tanto de lo que es lo que son los servicios móviles y también los servicios telefónicos, internet, estábamos totalmente aislados, totalmente separados, entonces no sabíamos, prácticamente estábamos perdidos, viviendo en la nada nosotros. Sí, es pues es la realidad del Quero, pues, ¿no? Eso es nuestra vida. Sí, sí.
まあ、もちろんですね、ケロの方たちは、インティライミはお祝いされるので、夏至とか冬至っていうことは、マークするんだけれども、その真ん中に春分、秋分があるっていうのを、科学的にそういう名前で、お祝いするということを知らなかったっていうふうに言っているんですね。Yeah, because they were so away from the technology, so they say that because of the inter-lining and all that, of course they knew the solstice of the winter solstice, the summer solstice, but they were not very aware about the equinox as a scientific termination. なるほど。Okay, yeah. Entonces, ahora, pero bueno, hoy ¿quieres hablar sobre del despacho? Sí, siempre dentro del solsticio, dentro del invierno, siempre nosotros estamos con el despacho, ¿no? Porque como le comentaba en anterior conferencia que tuvimos, como no hay allá centro de salud, no hay otros medios para acudir, entonces nuestra única solución o nuestra única defensa son nuestros despachos. So now, because in Kero, they don't have the health center, for example, so they have been using, and then today also they are using the sacred offering for their health matter as well. ケロの人たちっていうのは、その保健センターみたいなものがないので、それでいつもそのお捧げ物をするっていう、もうこれで大地に奉納することで、本当にこう病を癒したりとかですね、そういうことをしてきているので、常にこの冬至、夏至などでも、そのお捧げ物をするっていうことがすごく大事だっていうことです。¿Sabes el otro día? Yo tenía un compromiso de hacer un retiro y justo ahí estaba viniendo el tifón. Entonces, como el tifón estaba viniendo, yo tenía que también hablar con el tifón directamente y rezar, ¿no? Digo, por favor, que se ubique un poquito allá alejados porque yo tengo este, ¿no?, compromiso de hacer un retiro y la gente viene de lejos tomando los trenes. Entonces, no quiero que tenga problema, ¿no?, de transportación. Entonces, por favor, que se... Y ahí también yo hice el despacho, la Madre Tierra, y así rezando. Y sí, cuando hago esto, entonces se siente, yo siento, ¿no?, como un reflejo de energía muy calurosa de la Tierra. Y como si fuera, está diciendo de que sí, ¿no?, está protegida o algo así. Eso es lo que mi personal, ¿no? Pero quiero saber tus experiencias de cómo te sientes cuando haces despacho. Primero que nada, los guerreros siempre tenemos que estar 100% preparados para hacer despacho, ¿no? Porque cuando haces despacho a tu prójimo, o sea, a otras personas, son diferentes energías que te pueden afectar. Cuando una persona o un guerrero no está un poquito preparado, energéticamente hablando, entonces le afecta, no solamente al que hace despachos, sino le puede afectar a sus hijos, a su familia, a su hogar, a su economía, en muchos aspectos. Y no es de noche a la mañana, sino eso es a largo plazo lo que te afecta. Entonces, los guerreros siempre estamos constantemente preparados para eso, ¿no? O sea, recargando nuestras energías, recibiendo energías o recargando energías de otras dimensiones, se puede decir, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros nos protegemos. Yeah. So when they are doing the offerings, they said for the keros, it is very important they are really energetically prepared. So they have been receiving lots of different energies from the different dimensions so that they are prepared. Then they can do the offerings. Because when they do the offering for the other people, actually this can be affected to themselves, but also to their family, to their children, and then to their house, or even not for short time, but for longer time. So that's why they need to always constantly, they need to be prepared to be able to do the service.
ケロの人たちがそのお捧げ物をする、特に他の人のためにお捧げ物をするっていう時は、これは結構シリアスな話で、本当にこう 100% 準備ができている状態、エネルギー的に準備ができている状態でないと、他の人のためにそういう奉仕のサービスをすると、そのエネルギーの影響を自分だけではなくて、自分の家族とか子供たちとか、その家とか土地とか、そういうところに影響を受けてしまう、あるいは経済とか受けてしまうことがあるので、なので他の次元とつながって、常にこう自分をエネルギー的にチャージをしているっていうことが、すごく大事。そうやって準備をしたからこそ、そういうサービスができるんだっていうことを言ってくれています。Sí, sí, o sea, por Pampa Misayo, Carta Misayo, yo sé que ustedes tienen largo camino para estar preparando, practicando, ¿no? Para poder hacer como sacerdotes, como hacer las cosas. Sí, sí, claro, pues tengo mucho honor, sí, respeto, ¿no? Por todos esos prácticas. Sí, definitivamente acá en Cleros no hay teoría, solamente es práctica. Y en la práctica, ¿cómo calificas a un chamán cuando hay resultados? En eso es lo que se ve a un maestro, ¿no? Cuando hay resultados. Definitivamente nosotros no tenemos teoría, sí tenemos, pero bastante experiencia en temas de práctica y años de conservación, ¿no? De nuestra cultura. So for the Kero people, it is very significant that they don't have theory, but they just have the practice. And then through the practice, then they get the result. So it is very important that they can make something out of it. And then, so they don't have any theory, but they have been very succeeding all these traditions, practicing. で、ケロの人たちというのは、何かこう、なんでしょうね、学問というか、頭で学ぶっていうものではなくて、むしろその自分たちが実践をする、で、実践をして結果が出るかっていうところを本当にやっている人たちで、なので、そのお勉強みたいなのはないんですけど、やり方とかそういう決まったことというよりは、とにかく生きて実践をして、それをずっと伝統的に繰り返しているっていうことなんですね。O sea que sí, claro, pues uno casi tiene que nacer, ¿no? Como Kero, ¿no? Yo siempre tengo mucho respeto a los chamanes que viven en la montaña, de verdad, porque yo creo que es una vivencia totalmente diferente. O sea que uno no puede hablar, ¿no? Imaginar, ¿no? Cómo viven en la montaña, pero cuando uno vive acá, 5 milímetros, ¿no? Sin nada, ¿no? De invierno también. O sea que eso es muy fuerte también. Sí, definitivamente es bastante fuerte, bastante difícil y a la vez bonito, porque valgan verdades, en la ciudad todo es plata, todo es dinero. Vas a comer, es plata. Quieres ir al servicio, es plata. Pero a cambio en nuestra tierra es aire libre con nuestros animales, llevando nuestras asambleas, haciendo nuestras artesanías, nuestra agricultura, y estamos tranquilos, muy tranquilos. Y aún más antes, o sea, nuestros ancestros todavía estaban mucho más mejores que nosotros, porque todavía no llegaba la carretera, no había las casas con calaminas, no había. Eran 100% casitas ecológicos, ¿no? Entonces, definitivamente eran muy orgánicos, muy sanos. Allá en mi tierra no conocían lo que es cáncer, diabetes, no había ese tipo de enfermedades, ¿no? No había dolor de muela, uno que otro, ¿no? Señoras nunca usaban postizos, ¿no? No había esas cosas. Ajá, y no había champú, imagínate, no había champú. Entonces teníamos otra vía de otro material para hacernos nosotros, inclusive para lavar nuestra ropa. そのケロの人たちとか、シャーマンの人たちが山に住んでるっていうのは、私たちは想像はするけれども、住んでないから実際にどんなかわからない。なので私自身はすごく山に住んでる人をものすごく尊敬してるし、なんかすごいなっていつも思ってるんですよね。っていうことを伝えたんですね。さっきのそのシャーマンのトレーニングって、
そういう山に住んでる人、本当にそこに生まれてるからこそ、なんかできることっていうのがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに言って、で、標高が高いってことは寒いし、きっと大変なこともいっぱいあるでしょうねって言ったんですけど、ハベルさん曰く、大変なこともあるけど、難しいこともあるけど、でもとても美しい世界でもあると。で、そこでは、本当に、ゆったりとね、民芸品を作ったりとか、家も、もっと先祖の人たちはもっと道もまだ通じてなかったので、そういう時は本当にオーガニックな家に住んでいたし、当時、がんとか、それから糖尿病とか、そういうもの、虫歯すらもなくて、みんなが、シャンプーもなくて、そういうものも全部そこにある自然なもので補っていたんだよっていうことを言ってくれています。So I was just saying that it is so difficult also to live up there, like 5,000 meters up there in the Andes, but also I do respect a lot for those people who are living on the mountains. And I feel like to become a shaman, they should live there, right? To really know how to be among the nature. And then he said that, it is sometimes it's difficult, but also it's a very beautiful way to live up there. And then, especially like their ancestors, they didn't have even the highway. So they were living really organically. All the houses were all like ecological houses. And then also there were no diabetes, there were no cancer, there were no tooth pain, and then they didn't even have shampoo, and then they were just using everything ecologic, like ecological, like plants and natural things. So it's a very beautiful way to live as well. Muchas gracias. So, entonces, sí, o sea que eso tiene que ser algo, ¿no? Bastante para experimentar, y también uno quisiera, ¿no? Conocer también, ¿no? Cómo viven. Sí, definitivamente. A veces cuando nosotros explicamos así a otras personas como a usted, hay personas que a veces piensan que no existe, ¿no? Que la vida de los guerreros no es así. Es algo increíble, ¿no? Porque es un poquito difícil de creer, ¿no? Porque todavía, ¿no? Todavía existen, ¿no? Comunidades, pueblos indígenas, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Olvidados. De repente, no solo en Perú, sino a nivel mundial, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes sitios, con distintos idiomas, con distintas costumbres, tradiciones y entre otras cosas, ¿no? Que admiramos, ¿no? Como nosotros también admiramos a otras etnias, ¿no? Claro. Yeah, so it's not only them, but sometimes when we are so impressed by their natural being, like living, and then when we go there, when we visit there, we cannot just believe, wow, you are still living like this. But actually, it's not only the Keros, but the other countries as well. There are some ethnic people still living like that traditional way. And then Javier, he also feels so much respect on those people who are still living in natural. ペルーだけではなくて、他の国でもそういうエスニックの民族で、モダンな社会からは離れている人たちがまだいるんだっていうことに、すごくびっくりする人たちも多いんだけれども、ほとんどそんな生き方あるんですかって信じられないみたいに思う方も多いんだけれども、実際にはそういうインディアンネイティブの方っていうのが、他の国にもいるし、ハビエルさんも、そういう他の人たちにもすごく尊重を感じるよということです。Sí, por ejemplo, yo antes escuché que un niño de 5 años allá en Quero ya está con los alpacas y se va a ir al campo y en la tarde tienen que regresar a la casa con los alpaquillos. Entonces, así ustedes tienen un sentido, ¿no? De sentir quizás hasta dónde se puede ir y hasta si es más allá y se pierde, por ejemplo. O ustedes quizás tienen ese tipo de sentir peligro, por ejemplo, antemano y proteger a ustedes. O no sé cómo tienen ustedes ese tipo de conocimientos internos para poder sobrevivir.
Sí, nosotros ya estamos con el ambiente, con la naturaleza bien hermanados, ¿no? Así que cuando un niño, todos los que hemos, o todos los de los que hemos estado viviendo siempre allá, entonces, siempre, ¿no? De niño, desde niño, todavía desde 2, 3 años ya vamos ya Mm. con la mamá, ¿no? A pastear la oveja, todo. Ya cuando tenemos un poquito de conciencia, ya entendemos, ¿no? Lo que es pastar los animales, ya solos ya casi vamos, ¿no? Mm, yeah. Entonces, en la mañana, sí, sí, en la mañana salimos con la oveja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con la oveja es hasta mediodía más o menos, pastear. Entonces, con un poquito de fiambre, puede ser papitas ancochadas, maicito tostado, lo único, ¿no? Que se puede llevar de fiambre. Mhm. Entonces, cuando se trata de alpacas, ya casi es un poquito más, ¿no? Hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, ya el niño ya sabe, ¿no? Ya cuando es alpaca, ya siempre acompañado con una persona mayor, Ah, okay. porque Mhm. sí, es un poco más de responsabilidad cuando se trata de alpacas. Mhm. Ovejas puede ser cuando es cerca nomás a la casa, entonces está cerca nomás, ¿no? No es mucho. Entonces, hay ocasiones que sí, ¿no? Un poquito de peligro también, a veces, como todo niño, nos podemos dormir, todo eso, ¿no? Entonces, allá siempre también, eros criamos perritos, animales, entonces nos acompaña el perrito. Mm. Entonces, a ver, sí, sí, a veces en algún morrito el perrito se nota que está ahí el perrito, pero no se ve al niño, pero su mamá o su familiar sabe que ahí está el niño. Es un poco gracioso, ¿no? Pero eh, tiene que destinar a su mamá a qué lado va a ir a pastar, porque Mhm. si no se puede perder, porque las clemencias del tiempo allá no son fijos como en la ciudad, porque ahí puede estar un par de horas despejado, más tarde puede estar nublado Mm, claro. o puede llover, entonces no se sabe, ¿no? No hay, es como la parte de la selva, ¿no? Cualquier momento llueve, algo así es, ¿no? Entonces la madre o el padre tiene que saber dónde más o menos está su hijo, ¿no? Nosotros sabemos Mhm. dónde son los puntos para estar, ¿no? De esa manera nosotros vivimos con nuestro día a día. It's really fascinating because I have been interviewing, few people. So I knew already that for the people like the mountain people like Kero, when their children are very small, already they are in charge to take the alpacas or maybe the sheeps to just go, to pasture, and then they have to bring them back. So I just asking, maybe there might be some dangerous point, no? Maybe they get lost, they lost their way back home. So how you can create like how you can grow all the sense to not to get lost. And then he said that sometimes really like for the sheep, they go only until like midday, so it is okay that they can go closer to their house, and then they bring only the some toasted corn or something to eat, little portion, and then they will go back. But when they go with alpacas, it is until 4 or 5 in the afternoon. So normally some elder people will go together with the child, and then also the carers, they have the dogs, so the dog can also protect the child when the child get lost. Sometimes the family, the parents also have to know where the child is almost, because the mountain, the climate can change. In the morning it's sunny, but maybe later it start to stormy again, or maybe the raining. So the parents also are very keen on where the child is, and then also the child is getting used to it. So it's really hard work, huh?
ということで、子供たちなんですけれども、以前にね、インタビューをした時に、男の子とかは、5歳とかでね、アルパカを任されて、放牧に行くって話を聞いたことがあったんで、ちょっとそのことについて聞いてみたんですけど、大体子供が2、3歳の時に、もうすでに、お母さんとかお父さんと一緒に、例えば、その放牧に行って、羊に、餌をね、食べさせるっていうことに慣れてきたら、だんだんもう、大体様子がわかると、例えば羊だったらお昼までなので、もう僕が行くみたいな感じで行くらしいんですよね。で、その時は、ちょっとしたスナック、例えばいったコーンとかですね、トウモロコシとか、そういうのを持って行くんですけど、これがアルパカになると、帰りがもう夕方の4時とか5時になるので、そういう時は大人の人が1人はついていくらしいんです。でも、そうだとしても、時々子供だから、なんか眠っちゃったりとか、いろんなことがあったり、あと山なので天気が変わりやすいので、朝は晴れてるけど、午後になって急に雨が降ったりとか、雲が出てきたりとか、いろんなことがあり得るので、そういう時に子供は、そのお母さんの元に帰るっていう感覚で戻るんだけども、お母さん、お父さんも、大体今うちの子はどの辺にいるんだろうっていうのを探せるっていう状態にいるらしく、で、しかも、犬を飼っているので、その犬が子供のことを守ってくれるっていうこともあるんだよっていうね、そんなことを話してくれました。Ustedes tienen una manera de pronosticar, ¿no? ¿Dónde están los animales? También ahora este niño, ¿dónde estará? Quizás usan cuadrillo y ves dónde estará como oráculo. No usamos eso, pero como usted dice, nosotros ya lo tenemos más o menos mapeado, se puede decir, ¿no? ¿Dónde pueden estar los animales? ¿Dónde o en qué lado puede estar, ¿no? Por más que esté nublado, nosotros ya sabemos, ¿no? En qué parte puede estar. O sea que Entonces, se puede ya visualizar, ¿no? Como imagen. Quizás mm, estarán allá o cómo es. sí, visualizar psicológicamente, ¿no? Psicológicamente visualizamos, ajá, sí, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? A veces con el sonido, ¿no? Con el sonido de las ovejas, a veces gritan, entonces con ello no nos guiamos, ¿no? Entonces, eso es lo que usamos. Ahora, aparte del niño, ¿no? Cuando se va a pastar, un niño crece sanamente, ¿no? A veces, ¿no? De repente se puede decir, hablando en concreto, un poco retrasado de lo que es la tecnología, pero sanamente, ¿no? Lo que es psicológicamente, saludablemente, ¿no? Porque eh, detrás de los animales simplemente juegan con lo que tengan, ¿no? Hay pelotitas puede tener hechos por ellos mismos, o con carritos, pero con piedrita. La montaña, sí, haciendo casitas con barrito, pero de la tierra misma, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Un niño que se distraen ahí, ¿no? No hay otra cosa, no hay así de repente como en la ciudad juguetes con control remoto, no hay esas cosas, ¿no? Entonces, un poco increíble, a veces un poco preocupante, pero eso es nuestra realidad, ¿no? Eh, Más creativa, ¿no? Quiere decir, un niño puede crear las cosas, ¿no? Con ideas. sí, ideas, exactamente, definitivamente. So in the mountains, when the children are lost like that, then I was asking if you use some oracles, like to really find out where the Nino is. And then he was just laughing and said, no, we don't use oracles for that, but we know almost where the child is. We can have some visual map, and then also we can sense, or sometimes we can scream, or we can hear some sound, and that's why we can find the child. No? And then, but actually, the children, they are very healthy because they are going with the animals, and then they don't have any other like a remote control like a toys, but also they can make all the beautiful toys with their stones. They make their car but with the stones, and then all the creative things, and that's why the children are very healthy, although maybe they are behind of the technology.
まあ子供たちがですね、そうやって道を見失ったりしたときに、じゃあお父さんお母さんはなんかオラクルとかをやって子供がどこにいるかを探すのかっていうふうに聞いたんですけど、いや、それはしないよと。オラクルなんかしないけど、その子供が大体どこにいるかっていうのは、まあ地図として自分の中で大体のアイデアがあったりとか、まあビジョンが見える時もあるし、またはその音とか、まあ動物の音とか、それから叫んだりとか、まあそういう手段でね、子供がどこにいるかっていうのを見つけるんだ。で、子供たちなんだけど、まあ、実際そうやって放牧をしたりするっていうのは結構健康的な感じなので、例えば遊びも、その場にある石で、こう、車って言って遊んだりとか、家を作ったり、そのね、地面の土そのもので粘土してこう、家を作ったりとか、まあ、そういう感じのナチュラルな遊びをしているので、まあ、結局子供たちはすごくクリエイティブだし、ヘルシーなんだよということを言ってくれています。Muy bien, Gracias. Y entonces, tú también, ¿desde qué edad estabas con los pastoreando y también con qué edad tú comenzaste a hacer esas prácticas de sacerdotes, por ejemplo? Eh, nosotros, desde que tenemos razón y uso, siempre estamos, ¿no? Con los animales allá, ¿no? O en nuestra etapa de niñez estamos con los animales. Ya después, un poquito más, 11, 12, 13 años, ya un poquito de agricultura. Lo que son sembríos, cosecha, todo ello, ¿no? Abonar, todo eso, ¿no? Y nuestra única vía es nuestra llama, o si no, alpaca, ¿no? En eso nosotros nos transportábamos, ¿no? O hasta ahora se transporta, ¿no? Lo que son las semillas, los abonos, todo eso, ¿no? Entonces, ya, ya con eso, ¿no? Junto con nuestro papá, ¿no? Con nuestros padres, y vamos, ¿no? Entonces, así nos hemos estado formándonos, ¿no? Desde niños. Yo personalmente también, igual, como todos los niños del campo de Clero, siempre hemos estado así, porque la única forma era hacer eso. Una pregunta, Ajá. o sea, ¿ustedes no tienen caballo? ¿Siempre tienen que caminar? ¿Qué pasó? ¿Está bien?では、今のところを訳します。そんな感じでですね、じゃあ、ハビエルさん自身は、どんな子供時代だったのかということを聞いたんですけども、子供って大体こう、その動物さんのその放牧をするっていうようなことを小さい土からやっていて、で、その後、大体11歳、12歳、13歳ぐらいになると、農業をするようになって、例えば種をまくとか、畑を耕すとか、肥料をあげるとか、そういうことをするようになるということなんですね。で、また、ケロのような山、5000メーターのあたりは、ジャマとかアルパカだけが、こうね、物を運ぶ手段なので、種とか肥料とか、そういうものは山とかアルパカで運んでるんだよということを言ってくれていました。So I was just asking Javier how was his childhood, and then he said, so very small time that he was also doing this animal caring. And then after like 11, 12, 13 years old, then they start to do the agricultures, more like to take care of the plants, and then also give some abonos, and then and then also they are using the llama, alpacas to transport the seeds, and then some abonos. I'm sorry. And so y estaba yo preguntando, entonces ustedes no tienen caballo, o sea que siempre tienen que caminar todo el tiempo. Sí, caminar, ¿no? Hoy en día un poquito nos ayuda lo que son carreteras, llegó, entonces nos ayuda lo que es las motos lineales, pero hay todavía lugares donde no hay acceso, entonces necesariamente requerimos de llamas y caballos, ¿no? Caballos sí tenemos, pero a veces cuando vamos con carga, definitivamente nosotros tenemos que caminar. Sí, fuerte. Entonces, ajá, eso, ¿no? Eso es, ¿no? Y ahora
En caso mío, a partir de los 18, 19 años, mm, ya tenía más, ya le daba más sentido a lo que son las ceremonias, lo que son los despachos, ¿no? Claro que nosotros ya nacemos con ellos, los eros, todos básicamente casi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Con nosotros, con nuestros padres, siempre estamos practicando ello, entonces vemos, ¿no? Eso, vemos. Como al inicio del programa le indiqué que cualquier cosa, nuestro soporte es nuestros despachos. Entonces, mm, a medida que vamos creciendo, entonces vamos viendo, ¿no? Para cada cosa siempre es despachos. Entonces yo, como le digo, ya a los 18 20 años ya le tomé más seriedad, más sentido a lo que son el Curajacuya, el Pampa Misayo, el Alto Misayo, todo ello, ¿no? Entonces ya se profundiza, ¿no? Después ya el paso que se hace para que las cosas que nosotros hagamos que tengan su, en otras palabras, su validez o que tenga resultados positivos, hacemos nuestra iniciación, ¿no? Nuestra carpación. Entonces, recién nosotros ya empezamos con más fuerza, ¿no? Porque ahí ya tenemos el poder, ¿no? De sanar a otras personas. No solamente haciendo un despacho, sino que son infinidad de despachos, ¿no? Entonces, para todas esas cosas, ¿no? Hasta para hacer lectura de coca, entonces hay que hacerse iniciación. Entonces, es un poco... No es que hoy día yo duermo y mañana amanezco diciendo que voy a ser chamán. No, no es así, sino que es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo. eh, no es como la educación, ¿no? Que tengo que estudiar 5 años y ahí termina, ¿no? Después ya ejerzo mi carrera. No es así. Esto es un amplio camino, un camino infinito que no puedes llegar a su fin, ¿no? Tampoco se sabe cuál es el inicio, ¿no? Entonces es un poco difícil de entender, pero si una persona está enfocado en este camino, entonces puede entender de alguna otra manera un poquito más fácil, pero sin embargo no es... ajá. Sí, sí, por eso dices que no hay teoría, ¿ya? Exacto, exacto, Sí, exacto. sí. Ujú. So he said that so he was taking care of the farmings, agricultures until maybe 13 years old. And then it's after like 18, 19 years old that he started to have more interest in the ceremonies and then offerings and all that. And then because they all know all these things from their childhood because the parents are doing it. So they have been observing all the time. But when they became like 18, 19, then they became more serious about doing that. And then they started to be more among the wisdom people like Alto Misayo, Kurahakulak, and all those people, Pampa Misayo. And then after, they start to receive the initiation. So when they receive the initiation, and then they can gain their own power, and then they can start to do the healing for the other people. So after they will do the infinite times of the offerings, and then all the time they are preparing themselves. This is not like a career that we can learn in 5 years and we become a shaman, but actually it's a long time, and then they even don't know where is the starting point, but it's all their life that they are very focusing on becoming this sacerdote like a shaman, and then then they can do the offerings, healing, and also leading of the coca leaves. で、ハビエルさんもですね、18歳、19歳ぐらいから、本当にこのセレモニーとか、お捧げ物をするっていうことに興味を持って、もちろんケロに生まれてる人たちっていうのはもう子供の頃から両親がやってるので観察はしてるんだけれども、自分が本当にこう真剣にこれをやろう
っていうふうになって、そのね、長老の方たちと一緒に、そういう人たちとこう一緒に過ごすようになって、で、その後、イニシエーションを受けて、イニシエーションを受けることで、ただお捧げ物をするっていうことだけではなくて、今度人を、実際にヒーリングをすることができるようになって、そうすると、もうずっとお捧げ物をすることになるし、また、コカの葉リーディングとか、そういうことも、そのイニシエーションを受けることですごくパワーが入ってくるんだ。で、この、シャーマンになるような道っていうのは、例えば5年間大学で勉強したからもうそういう仕事に就きますみたいなことでは全くなくて、どこから始まるのかもわからないし、もうずっと一生、本当にずっと永遠に学び続けていく、そういう道なんだよっていうことですよね。Hoy día hay muchas personas que dicen que son chamán. Yo creo que incluso en otros países, ¿sabes? Porque el chamanismo ya está como muy conocido como algo, ¿no? Entonces mucha gente con mucha admiración también, pero también uno quiere ser como chamán y está soñando también. Pero ahorita que tú dices, por ejemplo, este poder de iniciación es algo muy delicado, ¿no? O sea que uno tiene que ser como elegido para recibir la iniciación. O sea, no todo el mundo puede recibir la iniciación, ¿correcto? Sí, definitivamente para empezar, uno tiene que nacer de uno mismo, nacer y hacer las cosas positivas. Lo que es en chamanismo, hay cosas positivas y como también cosas negativas, ¿no? Entonces, o sea, hacer cosas para el prójimo, pero 100% positivas. Pero también hay prójimos, personas que se dedican a hacer cosas negativas que hacer daño a los prójimos, ¿no? Que Claro. eso no se puede hacer. Claro Por que no. eso, un chamán tiene que estar en una sola línea. No puede hacer esas dos cosas. Entonces, cuando un chamán hace cosas buenas y a la vez hace cosas negativas, discúlpame, pero termina mal. Termina mal. Cosas tú dices? La cosa mala es, bueno, magia negra, por supuesto, pero también por manipular a otras personas. ¿O qué más? Sí, magia negra, básicamente, ¿no? Dentro de magia negra hay esas brujerías, hechicerías, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esas cosas no se debe hacer. Eso es lo que yo digo. Ajá, por eso termina mal. Cuando una persona hace cosa buena y a la vez hace cosa mala, entonces termina mal. Claro. Ajá, termina mal. Entonces, personalmente, ¿no? Personalmente, quien hace eso termina mal. Por eso no es recomendable hacer esas cosas, ¿no? Y ahora, para iniciarse, primero que nada hay que tener ese compromiso de no hacer cosas negativas. Ujú. Y después, para eso es las sagradas hojas de coca. Las hojas de coca te dicen dónde tienes que hacerte la iniciación, quién tiene que hacerte la iniciación, en qué apu tienes que hacerte la iniciación. Eso es primordial, porque yo al azar no puedo decir en tal lugar me hago, con tal persona me hago, no es así. Entonces, si yo me hago, si una persona se hace hacer iniciación, pero elige, ¿no? Por decir, ¿no? En cualquier parte de la montaña, no sé, ¿no? En tal sitio me hago. Pero de repente esa montaña no te ha llamado. Entonces, tu iniciación es por gusto. Sí. Yeah. So I was asking to become the shaman. Actually, it is not very easy, or maybe it has to be very like a specially selected people who can receive this initiation. Because today there are so many shamans in the world, and then many people want to become shaman, but actually maybe it's not like that. And then he said, yeah, actually, first of all, to become a shaman or receive the initiation, one have to really commit that they will never do something wrong, like a black magic, or of course not, right? I mean, do only the good shamanism, because there are positive shamanism and there are some negative shamanism as well. So just commit that to only do the positive one. And the second thing is actually it is the coca leaf who will tell from where
from whom, and then which mountain you can receive the initiation. So if one say, I want to go to this mountain and I will receive the initiation, maybe, but this mountain is not really calling you. So it is very important that you ask the coca leaf, because otherwise maybe it's your illusion. で、この世界でね、いろんな人が今、シャーマンと言ってますし、シャーマンになりたい人はいっぱいいるんですけれども、実際のところは、そのイニシエーションを受けるっていうのはどうなんでしょうかと。本当のイニシエーションっていうのは、選ばれた人しか受けれないものなんでしょうかというふうに聞いたんですね。で、まず一番としては、シャーマニズムの中で、ポジティブなシャーマニズムとそうじゃないシャーマニズム、言ってみればそのブラックマジックとかですね、もちろんそういうものはやらない方がいいし、やらないっていうふうに決めないと、最後も良くないし、とにかくポジティブなことをやるんだっていうふうにコミットしている人であるということが第一条件。で、次に、実はそれは人間ではなくて、コカの葉が決めることなんだ。で、コカの葉が、誰からイニシエーションを受けるか、どこで、そしてどの山とつながって、どのアップとつながって受けるのかっていうのは、コカの葉が言ってくれることなので、自分で、例えば、どこどこの山に行きたい、ここでイニシエーションを受けたいっていうのは、ちょっとそれは自分の、幻想になってしまっている。多分山は読んでないかもしれないよということなんですね。Así es, hermano. Así es, Panay. Sí, Sí, claro. sí. Bueno, pero uno quiere comenzar a conversar con los apus, quizás, o quizás conectarse con los apus del lugar para sentir la protección, para, saltar, ¿no? Y conectarse con Pachamama. ¿Tú qué recomiendas a todos? Quizás no han iniciado todavía, pero ¿qué tipo de prácticas que recomiendas? Mi recomendación sería a todos en general, ¿no? En general, lo primordial es dar el agradecimiento. Dar el agradecimiento. Normalmente los caros lo hacemos con vinito, con cañacito, qué sé yo, hasta con gaseosito, con agüita, todos esos, ¿no? El agradecimiento. Eso es lo primordial. Y tener la intención positiva. Positiva siempre, ¿no? Ya si una persona quiere hacer su iniciación, eso es ya muy aparte, muy superior. Exacto, eso es muy, muy, muy superior, ¿no? Pero si tratamos solamente de conexión, de protección, de alguna otra ayuda, entonces es lo que yo sugiero, ¿no? Hay que dar agradecimiento de eso. No es necesariamente una ofrenda, ¿no? Ya si tú quieres personalmente hacerte una ofrenda, ya es muy, muy aparte, muy particular, ¿no? Ya sea para tu economía, tu salud, para tu bienestar, tu prosperidad, tu abundancia, para el estudio, para el camino, para todas esas cosas, ¿no? Eso es muy particular, ¿no? So I was asking, what do you recommend then if we are not receiving the initiation yet, but what can we do, for example, to really become friend with the mountain apus? I mean, to speak with them, to honor them, also to connect with the Pachamama, the Mother Earth. What do you recommend? And he said, the first of all, really to be thankful to those people, that's the spirits, no? So with wine, with like a strong alcohol, and then also water, even like a gas water, and then they can greet, salute to the land, and then also for the mountains. And then the second thing is really to have the positive intention. Yeah. And if you want to make some offerings, it is okay. But he said that he was also saying that the first really to be thankful to the land. And then if you want to do the offerings, it will be something different, like for your economy, for your health, or for your house, or whatever, some purposes, and you can do the offerings as well. じゃあ、イニシエーションを、受ける前の人たち、そして、私たちが実際に自然ともっとつながるためにとか、いろいろな、例えば山とか、東西南北とか、いろんなところにつながって、感謝を、
したりとか、守られてるっていうね、感覚を、感じるという時にどんなことをあなたは、進めますかということを聞いたんですけど、まず第一にやるべきことは感謝をすること。で、それは、ワインとか、度数の高いアルコールですね。そういったお酒とかですね。それからお水とか、炭酸水とか、そういうものを大地とか山に捧げるっていうこと。で、感謝をするということ。で、もう一つは、ポジティブな、意図を持って、いろんなことをやっていくっていうこと。その2つが大事で、お捧げ物は毎回やらなくてもいいけど、するんだとしたら何か特別な意図があるとき、経済的にとか健康のためにとか、何か家がもっと繁栄しますようにとか、そういういろんなことで、お捧げ物をすることもできるけれども、まずは、とにかく感謝をするっていうことがすごく大事だよということを話してくれました。¿Hay algo más que tú nos recomiendas para poder tener más armonía con la naturaleza, con las plantas, con la madre tierra? Sí, definitivamente, ¿no? Así como los peros, hay muchas etnias, muchas culturas que cuidamos la naturaleza, ¿no? Tratamos de conservar la naturaleza, no solamente con nuestros vestimentas, trajes, no, sino por el mismo hecho que un hombre está día a día con la naturaleza, entonces psicológicamente nosotros cuidamos, ¿no? Ya nadie nos los dice, no tienes que cuidar, tienes que hacer esto, tienes que hacer limpieza, no, sino automáticamente una persona cuida. Sean varón, mujer, niños, todos cuidan. Entonces, eso sería de mi parte, ¿no? Recomendar que es un poco difícil de controlar ello, pero a veces la gente empieza a contaminar el medio ambiente, todo ello, ¿no? Claro que hay grandes empresas que contaminan con mucho más mayor, que a veces no, de repente no les importa o de repente les importa lo que es la economía, pero dañan más al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? A cambio nosotros no estamos en contra, pero sí pedimos, ¿no? Que cuiden, ¿no? El medio ambiente. Hay muchas formas de cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, o desde mi punto de vista, mi sugerencia es cuidar al medio ambiente, ¿no? Porque si la madre tierra se nos va de la mano, ya pues no, ya no estamos, no estamos para pedirle, ¿no? ¿Qué manera, por ejemplo, plantar los árboles? Es una manera, ¿no? ¿Qué más? Plantar los árboles y no contaminar, o sea, no botar basura, desechos, esas cosas, ¿no? Hacer lo mínimo posible eso, ¿no? Y ahora, en la agricultura, la gente siempre trabaja con lo que son abonos foliares, esos abonos químicos. Esos son bastante veneno, entonces hay que tratar de usar en lo mínimo posible para tratar de conservar, ¿no? A medida que una persona va usando más y más cada año esos abonos químicos, la tierra se va empobreciendo más y más, entonces ya no hay ese alimento orgánico, se va perdiendo. Entonces es preocupante, ya no es el mismo consumo que nuestros ancestros comían. Para los niños de hoy en día ya no es igual, entonces ya no crecen igual, ya no son de fuerte como antes, les afectan otras enfermedades, entonces es un poco preocupante, ¿no? で、じゃあ、他にですね、自然環境とかを、大切にしたりとか、もっと調和していけるために、どんなことを、ハビエルさんは私たちに、勧めますかっていうふうに聞いたんですが、それで、自分たちがなるべくその自然を保護するっていうのをしなくちゃいけないって言われるんじゃなくて、自然にもうする。実はケロの人たちは子供でも自然にその自然を汚さないっていうことをもう身につけてるっていうんですね。で、例えば彼らが着てる洋服とかもそのね、自然の素材でできてるから、もちろんそれは自然をなんか
自然に困るものをね、使ってないということもあるんだけれども、その他にもいろいろとこう心理的にも常に自然を大事にしていると。で、具体的にはどうなんですかって、例えば植林をするとかそういうことですかって聞いたんですね。で、それは植林とかもあるけど、例えばもちろんその自然界の中で壊れていかないゴミを捨てないとか、そういうふうに道でね、落とさないとか、あとは実は化学肥料と言っていて、化学肥料っていうのは本当に毒なので、それをなるべく少量使う。で、そうしないと、化学肥料のおかげで、その作物が昔と同じような栄養素を取れなくなっちゃう。オーガニックな野菜とかそういうものができなくなっちゃうので、そうすると子どもたちも昔と同じように健康にならなかったりとか、昔と同じように強い体にならなかったりとか、またはその病気っていうものが出てくるので、そこはすごく気をつけてほしいということをおっしゃっています。So I was just asking, what else can we do to become more in harmony with the nature? And then he said, well, something to wear or some other things that they should be more natural. And then the people in Keros, even from children to the adults, they were all automatically always loving and considering about the nature. So they don't just, do something wrong about the nature, and then psychologically always they are really considering about the nature. So I was asking even what else, what shall we do, maybe for planting the trees, for example. And he said, yeah, plant the trees as well, and then also not just get rid of those the garbage which does not get dissolved in the nature. And then also don't use the chemical things for the agriculture, because then the plants will not grow like the old times. So the children today are not receiving the same food like before, so they don't become so strong like before, and then also they can receive some disease. So it's really important that they don't use the chemical matters. Okay. All right. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues hoy estoy hablando en inglés, también en japonés, para poder expandir más, ¿no? Esta entrevista para otras personas. Entonces, estamos un poquito tardando tiempo en traducción. Pero, No se preocupe. sí, Javier, ¿quieres decir algo más por terminar? No, estoy muy agradecido a usted, Panay, en primer lugar, y a toda la población que nos ven, que nos escucha, ¿no? Y muy contento, ¿no? Entonces, desde este medio, invitarlos, ¿no? Que yo hago, ¿no? Lectura de cocas, hago ceremonias para todo tipo de dificultades, ¿no? Dificultades ya sea en salud, economía, trabajo, armonía, muchas otras cosas, ¿no? Si es que gustan, me pueden buscar, ¿no? No se preocupe. Los voy a atender con mucho gusto. Y infinitamente agradecido a usted, Panay, y tu Panay Chiscama. Muy bien. So the end, he's saying that if you are interested in receiving some of his service, like reading of the coca leaves, or maybe some ceremonies for your health, for your work, or for your anything, whatever you want, that he is offering his service. So thank you so much for today watching this program, and then we hope to see you again. では、皆さん、ハビルさんもですね、コカの葉リーディングとか、何か皆さんがお困りのことがあれば、僕も何かそういう儀式ができますよということを言ってくれているので、日本の方に関してはですね、多分通訳が必要なので、ちょっとこの後ハビルさんと、ちょっといろいろ詳細を聞いて、また改めてね、何か、ご紹介できればというふうに思っております。Entonces, muchas gracias, Javier. Por favor, quédate un poquito porque yo quiero hablar contigo después de esta entrevista, pero muchísimas gracias. Vamos a cerrar hoy. Entonces, muchas gracias. では、皆さんありがとうございました。Thank you so much for everyone for watching this, and then we hope to see you again very soon. チャオ！ではでは。